¿Cómo le va? Comenzamos a transitar esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por DTV, donde ya estamos pensando en lo que va a ser la próxima semana con la apertura de las sesiones ordinarias por parte del presidente de la República, Alberto Fernández, dándole puntapié inicial a la tarea del Congreso de la Nación para este año 2020. Lo cierto es que 2022. Lo cierto es que hay una jornada especial, una jornada muy particular porque es la situación de conflicto, la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, y también está marcando la agenda política por toda la República Argentina, por todo el mundo, y obviamente también por este Parlamento de la Nación, donde vamos a estar hablando y señalando algunas repercusiones que hay ya desde el Parlamento Nacional, y que por otro lado también tiene que ver con la actividad del Congreso sobre el armado de las comisiones, porque en definitiva las comisiones que se vayan conformando, por lo menos una que es la central, que ya está conformada, que es la de presupuesto, espera recibir en los próximos días, la próxima semana, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Veremos la información que tenemos respecto a si este acuerdo llega antes que se concrete el 1 de marzo con la presencia del presidente Alberto Fernández, o es después del 1 de marzo, pero lo cierto es que durante el mes de marzo va a ser la discusión central del Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esta es la segunda edición por aquí, por DTV. Señora Verónica Benaín, ¿cómo le va? Señorita. Señorita. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, hay una certeza. Mañana, viernes, no va a ingresar el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional al Parlamento de la Nación. Lo tenemos confirmado y chequeado por fuentes del oficialismo de la Cámara de Diputados. Y sí hay un estado de guardia o de alerta por si el presidente Alberto Fernández decide enviar este memorándum el día lunes, que es feriado por carnaval. Va a haber una firma de una resolución que va a hacer el presidente de la Cámara, Sergio Massa, para habilitar la mesa de entradas y poder estar allí expectantes si llega a ingresar este acuerdo el día lunes feriados, que es un día previo a lo que va a ser la inauguración del 1 de marzo con el discurso de Alberto Fernández. Así que tenemos esto como certeza, Fer. Bueno, un dato importante, un dato que hasta ahora no se estaba conociendo respecto a, primero, habilitar la mesa de entradas del Congreso un día feriado, ¿no? Que es un tema que no estaba, por lo menos no estaba previsto. Y segundo, que podría estar ya en el Congreso el acuerdo una vez que, antes que llegue el presidente Alberto Fernández, y lo cierto es que la próxima semana podría ser, en ese caso, ya ser una semana importante para discutir el acuerdo aquí en la Cámara de Diputados, principalmente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Marcos Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo les va, Fernando y Vero? Un gusto estar aquí nuevamente, obviamente haciendo mención a lo que mencionabas, perdón la redundancia, en tu introducción, el tema mundial, el tema internacional, el tema de Ucrania y Rusia ronda por todas las mesas políticas del Congreso de la Nación. Los diputados y también los senadores seguramente hablan de este tema, hacen declaraciones públicas con este tema. Centralmente es el tema del día y no escapa al Congreso. Sí, seguro, sin lugar a dudas. Es un tema que si esta situación internacional hubiese sucedido, no sé, dentro de 10 días ya con el Congreso funcionando en pleno, a lo mejor merecía hasta algún tipo de reunión casi de urgencia de las comisiones de Relaciones Exteriores o del propio Congreso de la Nación. Exactamente, o alguna, claro, declaración o pronunciamiento del Parlamento Nacional. Se esperaba de alguna forma que podría haber habido algo de esto en el Senado de la Nación, que tuvo su sesión preparatoria. Sin embargo, bueno, la definición fue silencio. Si bien hay algunos proyectos de repudio que se están presentando por parte de los distintos espacios políticos, bueno, por ahora no hay una postura uniforme del Parlamento, que también de alguna forma esto empieza a tener un efecto en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y en el escenario macroeconómico
económico en algunos meses, ¿no? Hablaban del aumento del petróleo, claro. También de lo que es el maíz, la soja. Bueno, esto de alguna forma va a tener un impacto en el mercado internacional y bueno, es muy probable que ese impacto también se dé en el país. Bueno, luego vamos a estar hablando también un poco de las repercusiones aquí en el Congreso de la Nación. Marcos, ya está confirmado lo que fue y lo que es la convocatoria a la Asamblea Legislativa para el próximo día martes, 1 de marzo. Exactamente, y no solamente la convocatoria a la Asamblea Legislativa, sino que la Cámara de Diputados debe convocar también a la preparatoria que crea las comisiones exteriores e interiores que reciben al presidente. Eso se realiza unos minutos antes de la llegada del presidente, que normalmente es al mediodía. Está convocado para las 10:30 de la mañana llevar a cabo la sesión de asamblea de apertura de las sesiones ordinarias. Esto está confirmado, se ha publicado hace minutos por parte de la Cámara de Diputados con la firma del secretario parlamentario Eduardo Cerniul. Así que ya está confirmado y está hecho el acto administrativo que convoca a la Asamblea Legislativa, que va a tener como principal orador, obviamente, al presidente de la Nación. Y se va a dar esta imagen que estamos viendo, ¿no? La del presidente de la República en el estrado principal, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La convocatoria es 10:30 de la mañana a la Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa que, bien como dice Marcos, va a conformar dos comisiones, una de exterior y una de interior. Estas comisiones van a estar conformadas por diputados y por senadores de diferentes partidos políticos y luego se va a pasar un cuarto intermedio hasta así esperar horas del mediodía la llegada del presidente. Exactamente, esas dos comisiones son protocolares, tienen como única misión recibir, saludar la llegada del presidente de la Nación. También obviamente siempre en esa imagen lo vemos al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta, en este caso de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, así que esos minutos previos que se convoca a la Asamblea Legislativa son para definir estas dos comisiones que van a estar recibiendo al presidente. Y un dato respecto a la logística de cómo va a ser la apertura de sesiones ordinarias este 2022, este 1 de marzo, es que todos aquellos que tengan que cubrir en el recinto y en las cercanías de lo que es el recinto, tanto diputados, senadores que van a participar, los funcionarios y aquellas personas que estén acreditadas para hacerlo, van a tener que presentar su certificado de vacunación. Se está pidiendo como requisito el certificado, que lo podés tener en la app, Cuidar, o también el certificado papel, pero sí o sí están evaluando a aquellas personas que al menos tienen el cronograma completo de vacunas contra el COVID-19. Recordemos que venimos de las últimas dos asambleas legislativas con muchas restricciones por pandemia, con mucha menor presencialidad operativa de las cámaras, con espacios reducidos para los periodistas también, que normalmente, previo a la pandemia, teníamos acceso a casi todos los lugares, menos al recinto. Y esto vuelve a tener cierta normalidad a partir del fin de semana que viene, del martes feriado, que por lo menos a los periodistas no nos han exigido no nos han alertado de medidas extremas de cuidado para la Asamblea. Sí, es presencialidad total, pero hay que mostrar el pase sanitario. El pase sanitario. ¿El Congreso tiene algún representante, senador o diputado que no se haya vacunado? Me parece que no. No tengo el dato. No, me parece que no, que están todos vacunados. No hay algún diputado que haya expresado ser antivacuna. De todos modos, puede haber algún diputado o senador, la verdad que es una buena pregunta para hacer, que no pueda recibir la vacuna por algún tipo de patología y no tenga que ser necesariamente antivacuna, así que puede estar ese caso, pero no se ha conocido. Y se complementa con un hisopado. Claro, exactamente, para los diputados y para los senadores. Lo mismo ocurrió hoy en el Senado con los senadores para poder estar en la sesión preparatoria. Exactamente. ¿No? Sí, nosotros hemos conversado también con algunos diputados o algunas diputadas que son, digamos, partidarios que la vacunación no sea obligatoria, pero a pesar de que están con proyectos señalando que la vacunación no sea obligatoria, ellos igualmente se han vacunado. Exactamente. Eso sí.
Bueno, vamos a hablar de lo que estuvimos señalando respecto a la situación internacional, porque bien decía Vero, bien decía Marcos, hay repercusión aquí en el Congreso de la Nación. Y una de las repercusiones, unificando las diferentes opiniones que hay también de los diferentes sectores políticos, de los diferentes diputados nacionales, vamos a concentrarnos en la del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que condenó fuertemente esta invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó en la jornada de hoy. Nos despertamos todos muy temprano con esta información, con esta noticia internacional que estuvo circulando durante las últimas semanas respecto a esta posibilidad, ¿no? Que se anunciaban la posibilidad que Rusia invada en el medio de las conversaciones, había negociaciones que entabló Francia, se hablaba de una posible reunión entre Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y Vladimir Putin para tratar de acercar posiciones sobre la situación que se planteaba en Ucrania. Y lo cierto es que nos despertamos en la mañana de hoy con esta invasión confirmada. Vamos a mostrarles ya las primeras opiniones que ha dado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que señala el ataque e invasión ejecutado por Rusia en las últimas horas constituye no solo uno de los hechos más graves de las últimas décadas, sino que además pone en peligro a todo el pueblo ucraniano, a Europa y desestabiliza al resto del mundo. Condenamos, dijo Massa, enérgicamente la agresión unilateral ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin y solicitamos a Moscú cesar las hostilidades que desequilibran el frágil escenario internacional, librando un conflicto cuyo costo en vidas sería incalculable. La historia enseña que cuando los países actúan siguiendo los impulsos de algunos líderes sin atender principios democráticos, de respeto de las soberanías y los derechos humanos, las consecuencias suelen ser dramáticas, generando heridas que tardan décadas en cicatrizar y curar. Argentina, como nación democrática, comprometida y respetuosa de los derechos humanos, debe liderar en América Latina la idea de levantar las banderas de la paz y la democracia. Esto señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un comunicado que lo ha dado a conocer por las redes sociales, condenando fuertemente la invasión de Rusia a Ucrania en un tono, digamos, digamos, más fuerte de lo que ha condenado el propio gobierno nacional. Claro, más fuerte incluso que el presidente de la Nación, que mira, hace también minutos nada más, 15:47, salió a marcar su postura en su red de Twitter, @alferdez. Lamento profundamente la escalada bélica que conocemos a partir de la situación general en Ucrania, el diálogo y respeto a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de los estados y los derechos humanos garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos. Bueno, sigue, es un hilo bastante grande, pero va con un tono mucho más moderado tal vez que el que hace el presidente de la Cámara. Creo que el gobierno eligió como estrategia que primero hablara la portavoz del gobierno y después empezaron a salir los distintos referentes. Sergio Massa, si no me equivoco, fue de los primeros, sí. La primera gran voz del Frente de Todos que se expresó, como leías bien, Fer, categóricamente, y después aparecieron figuras hasta el presidente que lo hizo hace minutos, pero sí han elegido la estrategia, me parece, de revalorizar la figura de la portavoz, justo coincidía con los días que hace conferencia, ¿no? Claro. Entonces, directamente salió como el mensaje de gobierno por parte de Gabriela Cerruti y después aparecieron las distintas voces del oficialismo. Y la Cancillería, que está trabajando en aquellos argentinos que están en Ucrania viviendo, y también ha tomado nuevas medidas para aquellos que quieren salir del país. Hoy los vuelos están cerrados en Ucrania, pero bueno, hay posibilidades por Rumania y por Polonia. Por Polonia principalmente. Exactamente. Era uno de los objetivos de las embajadas de ambos países, de Ucrania y de Polonia. Las embajadas argentinas estaban trabajando para que por tierra te ven
tienen que salir de Ucrania. Y habrá que ver también el trabajo que empieza a realizar la diplomacia parlamentaria, sí, porque el Congreso de la Nación tiene grupos de amistad con Rusia o con Ucrania. Hay un trabajo también para hacer desde ese punto de vista, digamos, desde ese ámbito, que me parece que también puede ser sumamente interesante, no solo para en definitiva también ayudar a los argentinos que estén ahí circunstancialmente en el medio de este conflicto, sí, sino también para tener mayores datos respecto a cuál es la situación que se está viviendo en Ucrania a partir de esta invasión rusa. También se podría pensar que puede llegar a haber algún pronunciamiento formal del Congreso de la República Argentina, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores la próxima semana, a lo mejor en el medio de lo que es la Asamblea Legislativa. Bueno, diferentes variantes. Lo cierto es que por ahora lo que sí están utilizando, como veíamos el pronunciamiento de Sergio Massa o lo que nos señalaba Vero del presidente Alberto Fernández, están utilizando las redes sociales. Por ahora, por esa vía, son los pronunciamientos de los diputados, de los senadores, en definitiva, de los representantes del Congreso de la República Argentina. Marcos, ¿querías decir algo? No. Bueno, vamos a, Vero, hablar de un proyecto de ley respecto a ¿qué tema? Bueno, el Fondo Monetario Internacional sin dudas es el tema del momento. Ustedes saben que estamos muy cerca también de que cierre el gobierno nacional el acuerdo con el staff del organismo que preside Cristalina Georgieva. Ya hoy Cerruti, también la portavoz del gobierno, adelantó que lo va a hacer en horas, dijo, por eso me parece que esto que decíamos al principio de habilitar la mesa de entradas el día lunes, que es feriado, bueno, está todo en sintonía. Pero acá voy a presentarles un proyecto de ley de la coalición cívica que metió la cola en toda esta situación. ¿Qué es lo que está proponiendo el espacio político que lidera a nivel nacional Elisa Carrió, pero que preside en esta Cámara Juan Manuel López? Bueno, un proyecto de ley para autorizar al Ejecutivo a acceder a créditos públicos con el FMI sin control posterior del Congreso de la Nación. Bueno, acá viene una polémica importante porque esto va, digamos, en detrimento de la ley vigente que aprobó el oficialismo actual para que cualquier acuerdo con un organismo internacional tenga que pasar por el Congreso de la Nación, y por eso, digamos, estamos todos a la espera de que este entendimiento, este memorándum, llegue al Parlamento para ser ratificado por las dos cámaras. ¿Ratificado o rechazado? Claro. Tenemos las dos posibilidades. Pero me parece que más allá de la ley sancionada por el Congreso de la Nación, el propio Fondo Monetario Internacional quiere que la oposición esté también involucrada. Exactamente. Vamos a repasar la línea del proyecto y vamos a hacer las lecturas de lo que significa esto. Sí, dale. Sí. Bueno, el proyecto propone autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir los acuerdos y tomar el endeudamiento que sea necesario, ya que esa negociación es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. De alguna forma dice, bueno, esto le pertenece a usted. Ahí hay una interpretación que siempre ha hecho la oposición para explicar por qué Macri no había pasado por el Congreso, que es que la ley lo amparaba, la ley de administración financiera, pero la coalición cívica dice algo superior. Dice: la Constitución Nacional dice que el programa económico es una facultad del Poder Ejecutivo. Está por encima de la ley que sanciona el Congreso, la potestad que le da la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo para desarrollar un programa económico. Exactamente. Esa es la interpretación que hace la ley. Por eso estaría por sobre encima de la ley que había votado anteriormente el Congreso de la Nación. Totalmente. Y dice, la política económica es un régimen presidencial y que es facultad del Poder Ejecutivo, que es un poco lo que dice Marcos respecto a lo que establece la Constitución Nacional. En los fundamentos, el proyecto de ley dice que la voluntad del legislador al momento de votar consistiría en autorizar al Poder Ejecutivo a refinanciar o tomar nueva deuda, pero de ninguna manera le confiere al Congreso el diseño del programa de gobierno o su formación de ejecución. Esto es, digamos, lo más, me parece, importante de esta iniciativa que presentaron en el día de ayer los diputados de la coalición cívica. ¿Qué estuvimos consultando respecto a, bueno, obviamente, las repercusiones que ha tenido este proyecto de ley? Desde el oficialismo dicen, es parte de la interna de Juntos por el Cambio.
no es nada más que parte de esa interna que tiene el espacio político de la oposición, una coalición cívica que está marcando y presionando a aquellos legisladores que de alguna forma todavía no están tomando ningún tipo de postura o que están en una posición donde, bueno, queremos ver qué hace el Frente de Todos. Bueno, a ver, la coalición cívica empieza a marcar la cancha en ese sentido. ¿Qué dicen también? Y va en sintonía con lo que vos decías, Fer. La verdad es que para el oficialismo esto ni fu ni fa, podríamos decirlo. Se van a tener a lo que es la ley vigente, no se va a, digamos, a derogar ni buscar ninguna posibilidad de que el acuerdo no pase por el Congreso de la Nación, sino que se va a respetar lo que ya está bajo la normativa vigente y que además la verdad es que al Fondo Monetario Internacional le interesa que también la oposición, esa oposición que tomó la deuda hace unos años atrás, en el año 2018, se haga cargo de esta situación. Por lo que, en principio, va a ser solamente una mojada de oreja, una marcada de cancha, podríamos decir, pero que no va a tener ningún asidero o devenir dentro de lo que es el Parlamento de la Nación. Bueno, a mí me decían que dentro de Juntos por el Cambio, el PRO estaba más enojado que el radicalismo respecto a esta situación planteada y a este proyecto presentado por la coalición cívica. Principalmente, que es lo que decían desde el PRO, no nos consultaron, se lanzaron solos a elaborar esta iniciativa y a presentarla en el Congreso de la Nación con estas puntualidades y características que nos marcaba Vero respecto a este proyecto que presentó la coalición cívica, Maxi Ferraro y la totalidad de los diputados que conforman el bloque el bloque de la coalición cívica dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Yo creo que tiene dos destinatarios el proyecto. En parte el oficialismo, este proyecto aparece después de las internas que aparecen en el oficialismo, pero también claramente aquellos espacios de Juntos por el Cambio que todavía no se pronuncian. Yo por lo menos tuve la oportunidad de indagar un poquito en los motivos, si bien todos los diputados en la solemnidad te dicen esto es un aporte más para la discusión, no queremos creemos que las consecuencias de un default podrían ser muy severas para la sociedad y sobre todo hace mucho foco la coalición cívica en la clase media, que es su electorado, pero también hay algún mensaje interno en Juntos por el Cambio, según mi impresión y lo que pude conversar con algún diputado de la coalición cívica, porque recordemos que en la discusión del presupuesto, el silencio de la coalición cívica, que era el bloque que más apoyaba la posibilidad de que no se caiga el presupuesto y votar a favor, lo terminó llevando a que después el resto de Juntos por el Cambio hiciera fuerza para que se cayera la votación del presupuesto y terminó quedando en una posición en la que era claramente el bloque que estaba más a disgusto con lo que había pasado en esa sesión. Sí, igual dentro de Juntos por el Cambio me parece que la Unión Cívica Radical tuvo y tiene ya una postura respecto al acuerdo con el Fondo Monetario, lo expresó el bloque, pero previamente lo había expresado el propio gobernador Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, y antes de Morales ya había hablado Elisa Carrió respecto a la necesidad pero también antes del presupuesto hablaban de la necesidad de que haya presupuesto, y sin embargo no hubo presupuesto. Quiero decir, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical son los espacios dentro de Juntos por el Cambio que están expresándose cada vez más públicamente a favor de que el acuerdo avance en el Congreso. Creo que la coalición cívica da un paso más y presenta un proyecto como para que quede clara la postura de ese bloque. Y es un mensaje hacia el interior de Juntos por el Cambio. Incluso era una postura que ofreció Patricia Bullrich, la titular del PRO Nacional en su momento, ¿no? Recoge de alguna forma esa intención que había marcado en alguna de estas mesas nacionales que ha hecho el espacio opositor. Y la pone, digamos, la expresa en una iniciativa. Pero bueno, de todas maneras es como que dentro de este espacio hay una polarización entre la situación del PRO y los dirigentes y políticos más línea kirchnerista, ¿no? Duro del kirchnerismo, ¿no? Es como que polariza esa situación y el resto juega de alguna forma de manera compensada. Bueno, lo cierto es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue generando fuertes discusiones puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, digamos, mayoritarios del Congreso, de la Cámara de Diputados. El Frente de Todos
porque está todavía la discusión respecto a la postura a adoptar por un grupo de diputados nacionales, si se van a abstener, si van a rechazar el proyecto, si no van a estar en el recinto. Es una postura que veremos cuál es que terminan adoptando, pero lo cierto es que no van a acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto ayer lo ratificaba aquí en los estudios de DTV la propia diputada Saracho, diputada que integra el bloque del Frente de Todos. Y por el otro lado, Juntos por el Cambio, que también siguen estas discusiones, tuvieron un retiro espiritual, el radicalismo en Santa Fe la semana pasada, el viernes de la semana pasada, donde estuvo también el bloque de Evolución Radical, donde se especula con la reunificación del radicalismo, pero lo cierto es que sobre este tema ya también avanzan en el sentido de decir, bueno, con ciertos parámetros o con ciertas posturas, pero vamos a acompañar, vamos a evitar que Argentina entre en el default. La coalición cívica lo mismo, Juntos por el Cambio, las diferentes mesas también, en definitiva, más allá de los halcones y palomas, con ciertas ambigüedades, pero se va yendo, ¿no? Con ciertas ambigüedades de los comunicados de las mesas nacionales Juntos por el Cambio, que dan espacio ahí a que pasen estas discusiones. Claro. Es cierto que todo lo que marcás de los radicales, a mí me sorprende un poco todavía que el PRO no tenga una postura que uno pueda decir qué van a hacer. Sí, pero me parece porque el PRO es donde se ve más la división que hay entre lo que nosotros llamamos halcones y palomas, entre las posturas más duras y las posturas más conciliadoras que puede tener el bloque que encabeza Cristian Ritondo. Y que a partir de lo que sucede en ese bloque, principalmente en el PRO, es que nos sale un comunicado de Juntos por el Cambio donde dice abiertamente: acompañamos el acuerdo con el fondo. Tiene que ser ambiguo porque tiene un sector que seguramente también estarán discutiendo qué van a hacer. Si van a estar presentes, si van a votar en contra o si se van a abstener en el debate. Sí. Pero lo cierto es que todos Juntos por el Cambio no va a votar una postura uniforme. Igual hay como una situación, no sé, lo pongo acá en la mesa. Hay como una postura del PRO de alguna forma sentirse responsables y tener que jugar al acompañamiento y otra de apoyar tal vez un acuerdo que es para ellos y hacia el electorado que ellos eligen, va a tener que tener ajustes y en ese ajuste va a venir una suba de impuestos, que es lo que ellos no quieren, y es muy probable que la suba de impuestos vaya a los sectores que ellos representan. Claro. ¿No? Seguro. Y también pensando, obviamente, en la especulación desde el punto de vista electoral, porque Juntos por el Cambio tiene aspiraciones en el 2023 de ser gobierno nuevamente en la República Argentina. Y este tema de la deuda es un tema que supera a Alberto Fernández. Y es un tema que va a ser tomado por el próximo gobierno. Y si aspira a ser el próximo gobierno, bueno, es un tema que tiene que empezar a allanarse o por lo menos a ordenarse. Y me parece que el radicalismo lo está entendiendo eso y quiere empezar a ordenarlo desde ahora. Y si en el 2023 les toca hacer gobierno, porque el radicalismo ya marcó, digamos, también un poco la cancha dentro de Juntos por el Cambio, es decir, el radicalismo quiere tener su propio candidato a presidente. Me parece que es Gerardo Morales, ¿no? Que ya lanzó una campaña hasta mediática respecto a con afiches en las principales ciudades de la República Argentina. Y el PRO, que también tiene sus candidatos o sus precandidatos. El tema es que le pide el electorado a cada uno de esos candidatos. Claro. Es que qué le pide el electorado del PRO, que puede ser diferente a lo que le pide el electorado radical a sus candidatos. Y ahí me parece que también está la dicotomía que tienen algunos sectores del PRO, porque hay un electorado el electorado del PRO es muchísimo más enfrentado, polarizado al gobierno y que quizás dice no le votamos nada. Claro. Y que se arreglen. Hay un sector importante del electorado y mayormente se referencia en el PRO que tiene esa postura. Claro. Contra el gobierno nacional. Hay en los dos extremos sectores que tienen una representación importante en cada uno de los espacios políticos que más influyen en las dos coaliciones que tienen posturas más extremas en cuanto a su adversario político. Las posturas más duras, que en definitiva veremos cómo se plantean en el recinto de la Cámara de Diputados a la hora de votar. Las posturas más duras, las posturas que están en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde el Frente de Todos o desde Juntos por el Cambio, o de otros bloques políticos menores
pero que integran en definitiva también la Cámara de Diputados de la Nación. Desde el Frente de Todos, Carolina Jutrovich, sobre el acuerdo con el fondo, decía lo siguiente. Va a ser una experiencia, por supuesto, siempre esperamos al presidente por lo menos desde nuestro bloque oficialista y representando a Alto el Fuego con expectativas de que es un año de anuncios, de buenas políticas para todas las provincias del país, y por supuesto Tierra del Fuego esté incluida en esa expectativa. Que ojalá siga con una política de anuncios de buenos recursos para lo que es la obra pública, que en nuestra provincia se nota la inversión y eso viene reactivando mucho la economía. Y por supuesto, bueno, todos tenemos la expectativa de lo que va a suceder si se logra ordenar un poco la economía respecto a llegar a un acuerdo lo más favorable para el país que tenga que ver con el fondo, porque bueno, sabemos que son este tipo de situaciones son condicionantes para cómo se va a desarrollar las políticas públicas en nuestro país. Así que bueno, esa es una de las cuestiones que seguramente vamos a esperar, y pues bueno, tratando de colaborar. En este caso me ha tocado poder charlar personalmente con nuestro nuevo presidente de bloque, que es Germán Martínez, un diputado que aprecio mucho y que por supuesto sé que es muy trabajador, muy responsable y que está haciendo todo lo posible para que digamos, este cambio, que ha sido un cambio que lo hemos sentido mucho todos, bueno, se note lo menos posible y podamos seguir trabajando en los proyectos que necesitamos sacar desde nuestro bloque, ¿no? Desde nuestro bloque del Frente de Todos. Bueno, ahí estaba la diputada Carolina Jutrovich, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. La presencia del presidente Alberto Fernández, que se va a dar el próximo día, martes 1 de marzo. Lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo que decía la diputada, tratar de ordenar lo que tiene que ver con la economía en la República Argentina, uno de los temas centrales por parte de las discusiones que se van a dar en el Congreso de la Nación y que va a ser el tema central para el mensaje que va a dar el presidente Alberto Fernández, ¿no? Porque ya hay que empezar a especular un poco en cuál va a ser los temas que va a analizar el presidente de la Nación. Uno de los temas es el económico y es el tema del acuerdo con el fondo. Sí, y la importancia de saber cuántos van a ser los votos positivos que va a tener este acuerdo, tanto en la Cámara de Diputados como en la del Senado. Pensemos que hoy, incluso desde el Senado de la Nación, están diciendo que la situación interna del oficialismo está trabando hasta el funcionamiento parlamentario, ¿no? La definición de las comisiones. Lo mismo sucede en la Cámara de Diputados. La realidad es que, según pudimos saber en la jornada de hoy, la idea es que se trate de manera rápida, limpia, y que se expresen, tengan todos la posibilidad de expresarse. A ver, los legisladores, una vez que llega este acuerdo al Congreso, van a poder decir, mira, yo no estoy de acuerdo con el aumento de tarifa, no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, pero a la hora de votar es sí o no. Claro. No es que vos tenés un apartado particular o una votación particular de algún artículo. No, es sí el acuerdo completo o no. Pero bueno, la idea también... Eso complica un poco las cosas. Eso complica bastante porque obviamente no van a estar de acuerdo en todos los puntos que se van a terminar de concretar seguramente entre el Ministerio de Economía y el Gobierno y el Ejecutivo, ya la Casa Rosada. Pero, bueno, es esa, no hay mucho más. Es sí o no, vos podés decir y expresar y dejar expresada tu postura respecto a qué no estás de acuerdo, pero es acompañás o no acompañás, y de alguna forma eso también está trabando las definiciones de todos los espacios. Va a haber una especie de libertad de conciencia, como se hace en los temas que transversales. Que cruzan religión, que cruzan algunas cuestiones más de moral de cada uno, de cada individuo, de cada banca. Y cada uno va a tomar la decisión que tenga que tomar más allá de su filiación partidaria. Exactamente. Por lo que estás diciendo. Y eso es una moneda al aire. Son las sesiones que no estamos acostumbrados los periodistas parlamentarios, que ya vamos con el resultado medio ya semi acordado. Si no, va a ser una situación de bloques.
No, claro. Va a ser, digamos, más bien personal. Algo similar a lo que fue el debate sobre interrupción voluntaria del embarazo. Exactamente. La idea es, sí. Se está pensando de esa manera incluso el tratamiento de este acuerdo. Sin pase de facturas internos. Bueno. Porque eso es importante para el ánimo de la sesión. Claro. El problema sería después, cuando ¿no? tenga que empezar a aplicarse. Sí. ¿Quién va a acompañar realmente? Digamos, los bloques resistieron 2 sesiones en cada Cámara por interrupción voluntaria del embarazo, donde estaban cruzadas las posturas y no tuvimos un diputado que se fue después de la discusión del aborto enojado porque otro diputado le dijo tal cosa o dijo tal cosa. Eso se respetó, digamos, ese pacto de convivencia. En ese debate se respetó y se tendrá que reafirmar con esta cuestión que no tiene que ver con la religión, con la cuestión moral, sino más bien con una postura casi ideológica o de cómo se entiende la economía. Ese debate dejó algunos heridos, principalmente en Juntos por el Cambio. Ahí hubo alguna... No se rompió el bloque, no se fue nadie, pero no quedó bien la relación entre algunos diputados nacionales después del debate. Pero con el tiempo uno supone que... Sí, claro. Sí. Ahora ya es otro debate. Además son debates que trascienden también el Parlamento en sí. Son debates que en la calle está el minuto a minuto, el pulso político y va a haber mucha... Bueno, recordarán que en el debate de la interrupción voluntaria del embarazo hasta se tuvo que habilitar una situación de contención judicial porque se recibían muchas amenazas internas, externas, del exterior al Parlamento, ¿no? Claro. Muchos legisladores recibían en su número de teléfono amenazas. Bueno, es un debate picante la postura que se va a tomar respecto al Fondo Monetario Internacional porque se sabe que de acá a los años que está comprometido el gobierno en pagar la deuda, bueno, van a venir políticas que no van a ser simpáticas. Y vos que estás también acostumbrada no solamente al Parlamento, también has caminado mucho la calle con los móviles y ¿se especula con la calle? ¿Qué va a pasar en la calle ese día? Sí, sin dudas. Sin dudas, ese día olvídense que las afueras y las inmediaciones del Congreso van a estar llenas de personas y obviamente yo creo que va a haber una movilización también convocada por el Frente de Izquierda que viene convocando movilizaciones en contra del Fondo Monetario Internacional, por lo que ese día va a ser un día histórico adentro y afuera, de esas sesiones que son históricas adentro y afuera del Parlamento. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen también los diputados nacionales. Nos vamos a la provincia de Neuquén. Diputado Francisco Sánchez, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, hablando y especulando un poco respecto a lo que va a ser este debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tema que, más allá de que haya una discusión entre oficialismo y oposición, cada uno de los bloques internamente, Juntos por el Cambio, sigue todavía en una discusión respecto a la postura a adoptar, a cómo... ¿Qué datos espera recibir? ¿Cómo llevar adelante este debate? Sí, por supuesto. Somos muchas personas que integramos un frente de partidos. Cada partido tiene sus singularidades y imagínense que yo soy diputado nacional por el PRO y dentro de nuestro partido tenemos diferencias. Imagínense dentro de una alianza en la que estamos con partidos que tienen otros orígenes, otra forma de ver el mundo, distinto a la que tenemos, pero con el que estamos convencidos de que hay que encarar un proyecto juntos para la Argentina. Pero bueno, nadie puede dudar de que dentro del PRO tenemos una visión que no necesariamente se comparte en absoluto con la gente del ARI y la gente de la UCR. Claro. Y también con la gente del peronismo federal. Sin embargo, seguramente vamos a llegar a una posición unificada, o al menos eso es lo que nosotros aspiramos. ¿Sí? ¿Aspiran a eso, a tener una postura unificada entre los diferentes bloques, o no digamos, a dejar abierta la posibilidad que, bueno, por cuestiones de conciencia, por cuestiones políticas o por distintas razones, haya diferentes expresiones en votos dentro de Juntos por el Cambio? No, por supuesto que hay distintas visiones, distintas expresiones, y está bien y es sano que así sea.
la aspiración nuestra es que tengamos una posición unificada. Ojalá podamos hacerlo así. Si no, también es sano mostrarle a la sociedad argentina, a la comunidad de nuestra república, que esas distintas expresiones también pueden estar condensadas dentro de un proyecto político y se pueden manifestar individualmente en la Cámara de Diputados a través de la opinión, de la visión de los integrantes, los representantes del pueblo de nuestro espacio político. Ahora, la verdad que yo disiento mucho de la estrategia que llevó adelante hasta ahora la UCR y el ARI. Creo que desde el PRO hemos sido mucho más prudentes a la hora de emitir opiniones y adelantar posiciones sobre algo que todavía no tenemos. No tenemos el acuerdo y no tenemos el proyecto que quiere o pretendería elevar el Ejecutivo Nacional. Y yo diría que esperemos eso, esperemos, porque lo mejor siempre es la prudencia. Más allá de que a veces es necesario fijar posturas sobre determinados temas, bueno, nosotros necesitamos, antes de legislar, necesitamos saber sobre qué vamos a legislar. Si no tenemos la documentación en la mano, si no tenemos los proyectos en la mano, bueno, difícilmente nos podamos poner a fijar posturas sobre un tema que no está en debate formalmente, sino más allá de lo formal, estamos hoy debatiendo ideas generales sobre un tema que por supuesto es importante para los argentinos y para cada sector político, pero reitero, me parece que hay que ser muy prudente. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Verónica, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Le quería consultar si a usted le parece que este acuerdo tiene que ser un tema que se tiene que encargar específicamente el Ejecutivo o que tiene que pasar por el Parlamento como sostiene la ley vigente. Lo digo en el sentido del nuevo proyecto que presentó la coalición cívica. A ver, la realidad es que el Fondo Monetario Internacional, que es una especie de mutual a la que estamos integrados casi todos los países del mundo, es un organismo que toma decisiones de tipo financiero, pero también de tipo político. Y la decisión política que tomaron de apoyar a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri fue una decisión basada, política obviamente, financiera y económica, basada en que Argentina tenía un determinado plan, una determinada forma que proponía para salir adelante de la crisis que obviamente tenemos de arrastre hace muchos años. Lo mismo hace el Fondo Monetario Internacional. Después de 2 años de conversaciones de tipo político y técnico con este gobierno, termina finalmente llegando en apariencia a una resolución. Una resolución a conveniencia de este gobierno, del gobierno actual, del gobierno que encabeza Alberto Fernández, que con todas las dificultades que tiene, logra llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo, como aquel que alcanzó Macri, no tiene por qué contar con la adhesión del resto de los partidos políticos. Personalmente no creo en el rumbo de este gobierno. Creo que es un rumbo que no nos está llevando a un buen camino. Lo que haya acordado con el Fondo Monetario Internacional es una decisión de este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que no nos va a servir a los argentinos. Con lo cual, yo diría, los temas que este gobierno resuelva hacia afuera o hacia adentro son temas que los tiene que resolver un gobierno que nunca le ha consultado nada a la oposición. Siempre se ha cerrado, siempre ha estado provocador, siempre desafiante, pero nunca ha buscado los acuerdos, los consensos que son necesarios en un sistema democrático como el nuestro. Entonces, si siempre lo han hecho, yo diría, señor presidente, ministro Guzmán y gabinete del Ejecutivo Nacional, sigan por ese rumbo. Nosotros veremos qué acciones tomamos, pero no creo que sea conveniente para nuestro espacio político acompañar un acuerdo que, reitero, no creo que sea conveniente para los argentinos a la larga. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Si interpreto sus palabras... Hola, Marcos. ¿Qué tal? Permítame interpretar sus palabras y le pregunto en base a eso. Entiendo que está más cerca de un voto negativo o de no votar a favor de este proyecto. ¿Y en qué lugar queda esa posibilidad de un voto de Juntos por el Cambio unánime, mientras la UCR parece bastante más inclinada a favor y la coalición cívica lo ratificó ayer con la presentación del proyecto? ¿Cómo hace en ese contexto Juntos por el Cambio para lograr una unanimidad?
lo noto bastante más tirado usted hacia el voto en contra y el resto de la coalición virando hacia, inclinándose hacia el voto a favor. Sí, yo soy parte de un espacio político. Dentro de ese espacio hay distintas expresiones, como decía, y vamos a tratar de tener una mirada unificada. Sin embargo, mi posición personal es de no acompañar. Veremos, obviamente, vamos a tratar de hacer algo lo más parecido a una visión unificada. Si logramos hacerlo, bienvenido. Y si no logramos, bueno, cada uno tendrá su posición. Mi posición se la dejé en claro recién y la manifiesto también dentro de mí, lo que yo no acompaño y trato de no acompañar a un gobierno que no tiene rumbo y que además nunca ha pedido el acompañamiento. Lo pide ahora porque tiene una situación interna de absoluta fragilidad. Más allá de que no tiene rumbo, tiene una situación interna de gran fragilidad. Logró hacer un acuerdo después de mucho tiempo con el Fondo Monetario Internacional que necesita la rúbrica de la oposición. Por eso nos convoca, porque para no pagar el costo político de hacer un acuerdo con lo que ellos mismos se han encargado de vender como el mayor de los fantasmas que hay en el mundo, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como no quieren pagar ese acuerdo políticamente solos, nos convocan a nosotros. Y yo diría que nosotros podemos facilitar ese acuerdo o no. Y lo que estoy seguro es que el país no tiene por qué caer en default, que no nos corran por un fantasma que no es real. Hay muchas herramientas para no caer en default. Y claramente hay la responsabilidad sobre la macroeconomía la tiene el presidente de la Nación y su equipo. No tendrían que buscar responsabilidades afuera, sino hay que buscarlas en las propias decisiones que han tomado hasta ahora. Y yo diría que sigan por ese camino que seguramente terminará resolviendo la voluntad popular, que no es lo mejor para ser reelegido en el 23. Vamos a tener la oportunidad nosotros de gobernar de nuevo y de hacer las cosas mejor de las que hicimos en su momento. Francisco, si no se logra el entendimiento, no se logra el acuerdo, me parece como que no están los dólares como para hacer frente a los compromisos ya asumidos por la República Argentina, ¿no? Para poder pagar digamos, las cuotas que hay que pagar de deuda con el Fondo Monetario Internacional. No sé si hay otro camino que no sea el entendimiento con el fondo y que Argentina no caiga en default. ¿O hay otra posibilidad de no firmar acuerdo y que Argentina no caiga en default? A mí no me gusta hablar en extenso de cosas que hay gente que está en condiciones de hacerlo mucho mejor que yo. La economía es uno de ellos. Lo que puedo decir es que en esta situación eligió ponernos el presidente y su equipo económico y en definitiva su equipo de gobierno. Eligieron el camino en el que hoy los argentinos no tenemos dólares. Y la verdad es que si eligieron ese plan, y los argentinos, de manera autónoma, soberana y bajo la regla del sistema democrático, elegimos a este gobierno, yo no, por supuesto, pero fue la voluntad popular, bueno, también nos tenemos que hacer cargo de las decisiones que implicaba tener un gobierno que tenía esta visión del mundo, esta forma de comerciar, esta forma de administrar la cosa pública, y bueno, entonces nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias. Lo que se tiene que hacer cargo específicamente es este gobierno. Evidentemente, si tomó estos caminos, es porque veían que había una salida. Bueno, que la encuentren. No soy yo quien tiene que responder sobre las cuestiones de la macroeconomía, ni sobre las cuestiones que tienen que ver con las divisas. Lo tiene que responder el propio gobierno, que supuestamente tiene un plan para salir adelante y para hacer crecer a Argentina. ¿Cabe la posibilidad de que se pueda hacer una especie de consulta popular para saber qué piensa la ciudadanía respecto a si hay que avanzar en la negociación o no? Podemos hacer consultas populares sobre todo, por supuesto. Yo no tengo problema, todo lo contrario, todo lo que sea escuchar las opiniones de la comunidad argentina vienen bien, y yo creo que está bien. No sé qué sentido podría tener. No sé, es que usted es legislador. Tenemos compromisos, pero... Claro, usted es legislador, sí. Imagino, no sé si esto le sucede, capaz que no. En los neuquinos le preguntan, están preocupados. Digo, porque a veces por ahí uno pierde noción de lo que es la calle, ¿no? No, sí, por supuesto. Son temas de preocupación de la gente. Yo diría de la mínima acción de la gente. Lo que está preocupada la gente es cómo sale adelante, cómo se resuelven los problemas económicos de la vida cotidiana de la gente. La enorme mayoría de los neuquinos, como pasa en cada lugar del país, está preocupado por cómo llega a fin de mes
pero también por cómo llega al día de mañana. Hay problemas de corto plazo en la mayor parte de los argentinos. Por supuesto, después hay mucha gente que tiene la capacidad de sacar la cabeza fuera del agua y analizar las situaciones a mediano y largo plazo. Pero la realidad es que la gente necesita soluciones ya, rápidamente. Entonces, podemos discutir este acuerdo. A mí me han preguntado si está bien o no que venga gente del gobierno de Macri a discutir. Bueno, podemos discutir todo, podemos hacer todas las consultas. Lo que necesitamos es un plan para salir adelante. Por eso digo, nosotros podemos opinar, pero la realidad es que las decisiones las toma este gobierno. Y este gobierno que ha decidido cerrarse en todas las oportunidades que ha tenido, debe tener un plan, una forma de salir de esto, que no tienen la voluntad o la capacidad de comunicar al resto. Porque la verdad que no nos hemos enterado de que exista un plan, una metodología que se haya estudiado, analizado para salir de esta situación. Pero evidentemente la deben tener, porque yo los veo bastante optimistas sobre la situación y además distraídos con algunas cuestiones superfluas a mi entender. La realidad es que si evidentemente si tienen un plan, bueno, es hora de que lo empiecen a ejecutar, porque hay mucha angustia, mucha preocupación de parte de la enorme mayoría de los argentinos. Diputado, lo cambio de tema. Este jueves han presentado como interbloque, con la firma de todos los presidentes de bloque, un proyecto por la situación de los incendios forestales en Corrientes y en Misiones. Acompañó el proyecto, estaba al tanto. ¿Qué piensa sobre esta presentación? Perdón, ¿cuál proyecto? Disculpe. Proyecto por los incendios forestales en Misiones y Corrientes para un alivio fiscal para ambas provincias. Sí, hemos presentado varios proyectos que tienen que ver con la situación de emergencia que se está viviendo en la provincia de Corrientes. Claramente los incendios forestales afectaron no solamente a Corrientes, sino también a algunas regiones de la Patagonia, por ejemplo, el interior de mi provincia, o una buena parte de la provincia de Chubut, que también han sufrido, obviamente, de manera más moderada, si se quiere, pero han afectado productores y han afectado a distintos sectores de la economía y ya han afectado el ambiente, sobre todo, que es algo que lamentablemente no se puede reparar rápidamente. Nosotros lo que creemos es que todos estos temas hay que tratarlos rápidamente. Personalmente presenté un proyecto que fue acompañado por muchos diputados, pero que tiene que ver con que los equipamientos, la tecnología que se puede importar para el combate contra los incendios forestales y rurales, tenga un paso por nuestra aduana mucho más ágil, mucho más rápido y libre de impuestos, ¿no? Toda vez que aquellos productos, equipos que no se fabrican en Argentina y que sí se pueden adquirir en otros lugares del mundo son prácticamente imposibles, por una cuestión de acceso a los dólares para los importadores, pero también por una cuestión de que están cortadas las importaciones para gran parte de estos productos. Entonces, ese proyecto que hemos presentado en mi autoría y han acompañado muchos diputados es uno de entre tantos proyectos que hemos presentado sobre la situación de Corrientes, especialmente porque es la situación más dramática que está viviendo en Argentina. Ojalá que exista la voluntad de parte del Ejecutivo de poder discutir estos temas, que más allá de la agenda que tiene el Ejecutivo Nacional, hay una agenda del resto de los argentinos que nosotros creemos que vale la pena discutir también. Francisco, ¿qué expectativas hay para el martes, para la inauguración del periodo de sesiones ordinarias? Perdón si soy un poco crudo, pero vamos a escuchar al presidente mentir de nuevo. No tengo grandes expectativas. ¿Va a venir, va a estar presente? Sí, por supuesto. Es el rol que tenemos que cumplir, nuestra obligación, y ahí voy a estar en el inicio de sesiones ordinarias como he estado en las otras dos que me ha tocado. Por supuesto, yo soy un agradecido al pueblo argentino, al pueblo de la provincia de Neuquén, y al sistema democrático que me permite estar cumpliendo ese rol, que me genera tanto orgullo, y voy a estar ahí y cumpliendo con ese rol cada vez que me toque hacerlo. Pero reitero, no tengo ninguna expectativa sobre el discurso del presidente porque en mi caso, a diferencia de lo que me ha pasado con otros presidentes o con otras posiciones políticas a las que uno no acuerda, yo a este presidente realmente no le creo una palabra de lo que dice, lamentablemente, porque uno quisiera tener, aunque sea, la posibilidad de creerle a la otra persona, independientemente de lo que piense, como me pasa a mí con gente de otros espacios políticos aquí en mi provincia o en otros lugares. Uno habla con personas que no coinciden con la mirada de uno, pero uno puede conversar y puede entender o no
la mirada del otro. Ahora, de no creerle una palabra de lo que dice, le pasa casi el día exclusivamente al presidente. Y eso que le pasa a muchos argentinos es triste realmente, porque obviamente en situaciones como las que estamos viviendo se sale adelante, sobre todo con un componente clave que es la confianza. Eso hoy falta, realmente falta. Los argentinos no le creemos a este presidente, no es un fenómeno exclusivo mío. Francisco, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, un gusto poder conversar. Gracias. El diputado Francisco Sánchez, diputado de El PRO por la provincia de Neuquén, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. Hacemos una pausa en esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión. Nos reencontramos en un par de minutos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Hay que recorrer un camino todavía en función de las comisiones y del propio debate para poder tratar de unificar una posición. Yo me lo planteo a mí mismo desde el peronismo. El peronismo tiene que ir al siglo XXI. Tiene que construir también las ideas del siglo XXI y debatir con el resto de los espacios políticos. Es hora de resetear un poco nuestro chip y pensar que esa lógica de enseñanza de acumular tomos y contenido en el estudiante quizás no sea lo más útil de cara a lo que venga. De lunes a viernes. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por aquí por DTV, donde estamos analizando lo que es la situación por estos momentos, la información que transita por estas horas por el Congreso de la Nación. Un adelanto de Vero que nos señala que el acuerdo con el fondo no entra en la jornada de mañana al Congreso de la Nación, que posiblemente puede llegar a entrar el día lunes, día feriado, que se están arbitrando los mecanismos para facilitar la posibilidad que ingrese, es decir, habilitar mesa de entradas de la Cámara de Diputados para que la iniciativa ingrese a pesar de ser un día feriado. Está todo listo y preparado si así lo decide el Poder Ejecutivo Nacional, que el día martes se lo espera al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias y dar ese puntapié de lo que es la actividad parlamentaria 2022, ya con el acuerdo aquí en el Congreso de la Nación. Por lo menos la información está pasando por estas horas. La condena y fuerte por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a lo que es también por estas horas y que tiene en vilo al mundo entero, como es la invasión de Rusia a Ucrania, y donde también hay expresiones que se pueden ver y se pueden leer en las distintas redes sociales de los diputados y las diputadas de la Nación. Que no hay un pronunciamiento oficial por parte del Congreso porque todavía no hay una actividad, no está conformada la Comisión de Relaciones Exteriores, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, y por lo tanto digamos, las opiniones, las repercusiones que hay desde el punto de vista político por parte de los legisladores se dan allí, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Veremos qué es lo que ocurre de aquí en adelante, pensando más que nada en la próxima semana sobre la conformación final, porque la conformación de las comisiones se sigue hablando, siguen las negociaciones, las conversaciones, y a partir del 1 de marzo tendrán que ya acelerar los tiempos porque se empiezan a acumular los proyectos, porque se empiezan a acumular las iniciativas, no solo lo que está planteando el Ejecutivo, sino también lo que plantean los propios diputados nacionales. Y si hablamos de proyecto, Marcos, tenemos que hablar uno que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, y que es un proyecto que, por lo menos al frente de todos, me parece que no le cae muy bien. Vamos a hablar exactamente de este proyecto, pero vamos a hacer un repaso además por esto que titulé así, la placa. Oposición acumula proyectos para crear billetes de mayor denominación. Ya son varios, se van sumando, pasan los meses, avanzan los periodos parlamentarios y siguen acumulándose los proyectos. Primero, Omar de Marchi, 23 de septiembre del 2021, septiembre del año pasado, fue el primero en solicitar al Poder Ejecutivo disponga la emisión de billetes de denominación de 2.000, 5.000 y hasta 10.000 pesos. No solamente 3 billetes de mayor denominación del mayor que hay en la actualidad. Pedía Omar de Marchi del PRO de Mendoza, no es el único que lo ha hecho hasta el momento. Siguiente diputado que presentó proyecto, ahí lo vamos a ver, Gerardo Milman, también del PRO, ya hace muy poquito, 15 de diciembre del 2021. Fue
que fue pasando el gobierno del Frente de Todos, obviamente un primer año con 29, casi 30% de inflación, el segundo ya con la disparada y cerramos el 2021 con 50% de inflación y la oposición que avanza e impone esta idea. La iniciativa encomienda al Banco Central de la República Argentina la emisión y puesta en circulación de un billete de curso legal de 2.000, de 5.000 y de 10.000 pesos. Acá hay coincidencia entre Omar de Marchi, el PRO, y Gerardo Milman. El máximo tendría que ser de 10.000 pesos. Claro, ahí se unifican los proyectos. Digo que no le cae bien al Frente de Todos, porque en épocas de Cristina Fernández de Kirchner, los proyectos que ingresaban con este tenor eran de... El billete de máximo valor era el de 100 pesos, sí, ¿no? Con la cara de Eva Perón. Que quedó del 2001. Claro. Desde los 90, del 1 a 1. Quiero decir, en los 90, el 1 a 1, el de 100 pesos era el de mayor denominación y terminamos hasta el 2015 seguía siendo el de mayor denominación. Sí, pero no sé en qué año se hizo el billete con el logo, con la cara de Eva Perón, pero que fue en gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y los proyectos de la oposición de ese momento señalaban que había que le pedían al Banco Central que haya billetes de mayor denominación, de 500 y de 1.000, que fue rápidamente implementado cuando llegó Mauricio Macri a la presidencia. Exactamente, fue en los primeros años de Macri ya aparecieron los billetes de 200, 500 y de claro, 500. 200, 500. El de 1.000 apareció al final. Sí. Primero había solamente hasta 500, después apareció el de 1.000. Claro. Y con esta idea de los animales en el anverso. ¿No? El trillón. El trillón, sí. Bueno, ¿y qué ha pasado esta semana, este mes, febrero? Ya, Federico Angelini del PRO, diputado importante del PRO en el interior del país, supo ocupar un lugar en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Se presentó un proyecto que propone la creación de billetes de 2.000, de 5.000 y de 10.000, al igual que sus otros compañeros de bloque, pero además este proyecto también lo que propone es crear un billete de 20.000 pesos, que ya está duplicando el billete de mayor denominación de lo que proponían hace muy poquito sus compañeros de bloque del PRO, en este caso Gerardo Milman, hombre muy cercano a Patricia Bullrich, y Omar de Marchi del PRO de la provincia de Mendoza, también que supo ser diputado por el Partido Demócrata Cristiano de Mendoza. Ahora, esto no va en contra de la política que ellos tienen de no imprimir, al revés. Ahora lo vamos a ver. Moneda, digo. Es al revés, creo, en cuanto a la impresión. Sería un ahorro porque vos sacarías de circulación los otros billetes. Claro. Quiero entender. Claro. Ajá. Vos sacás los de baja denominación para cambiarlos por estos. Puede entiendo. Ser. Sí, sí. Un billete, lo que dice, lo que argumenta Angelini, un billete de tan poco valor en términos de poder de compra representa un costo mayor para el Estado a la hora de emitir. Es decir, con menos cantidad de billetes cubrirías la misma cantidad de valor de moneda circulando. El diputado argumenta que su propuesta le permitiría al Estado ahorrar entre 300 y 400 millones de dólares. Y no es el único, además, que si otros que se han sumado a la idea y que se han manifestado, Ricardo López Murphy, que no es del PRO, tiene un monobloque, lo dijo en campaña durante el año pasado, 2021, no lo llegó a presentar todavía en una iniciativa parlamentaria, pero lo dijo en campaña: si emitiéramos billetes de 10.000 y de 20.000, se necesitaría menos cantidad de moneda para cubrir la demanda existente en el mercado. López Murphy lo dijo en campaña, veremos si en algún momento también aparece un proyecto. Y en el Senado, para completar también las iniciativas, tenemos en ambas cámaras, el radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto en agosto del 2021, fue el primero al final en el Senado, para crear billetes de 5.000 y de 10.000. Bueno, esto también, hablando en términos de presentaciones, que no es solo un tema que le preocupa al PRO, sino que dentro de lo que sería la oposición de Juntos por el Cambio, ahí vemos, hay también legisladores radicales como el senador Blanco o el republicano Ricardo López Murphy, que también integra Juntos por el Cambio aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. El tema es que avanzar con billetes de mayor denominación para el oficialismo sería, reconocer que hay una aceleración
reducción de la inflación en la República Argentina. Me parece que ahí está. El motivo por el cual... Fue el motivo por el cual en épocas de Cristina Kirchner no se generaron o no se crearon billetes de mayor denominación. Y me parece que es el mismo motivo que ocurre ahora en la República Argentina. También se utiliza en los dos lados, como decir, como estrategia de lo que ha sido históricamente el kirchnerismo, si se quiere, el peronismo gobernando, no aceptar con estos gestos el tema de la inflación, no aceptar o no colaborar a que se cree la imagen o que se instale que hay una inflación y que se ha instalado una inflación. Y del otro lado, al revés, instalar que hay inflación con este tipo de iniciativas, aunque no prosperen en la Cámara de Diputados, tienen repercusión mediática la presentación de este tipo de proyectos, tiene cierto condimento y tiene cierta simpatía este tipo de iniciativas, llaman la atención. Entonces también se empieza a instalar la idea de que la inflación está al corriente. Como decís, normalmente son potestades que toman los ejecutivos, los gabinetes económicos, el Banco Central, y no son cosas que se resuelvan desde el Congreso. Claro, es cierto que hoy ni siquiera ya los billetes de menos de 50 los más chicos, no tienen ningún tipo de validez, ¿no? Claro. O sea, hoy es cambio. Claro, es cambio, con mucha suerte, y hasta en algunos lugares ya no te ni te los reciben. Está maltratado. Yo no creo que ni que se sigan imprimiendo. No creo. No creo, porque el costo de imprimir y es verdad que hoy todo es de pesos, 1000 para arriba. Sí, claro, exactamente. Bueno, parte de la iniciativa, parte de los debates que tiene el Congreso de la Nación, esto que nos muestra Marcos, tiene que ver con una propuesta que está haciendo la oposición, el tema en este caso, que tiene que definir también el Ejecutivo. Ahí, ¿no? Algo que para decir el proyecto de Federico Angelini, que ni siquiera es un proyecto de ley, es un proyecto de resolución donde le pide al Ejecutivo que la mayoría de estos proyectos le piden al Ejecutivo que tome las medidas para crear los billetes, como decíamos, que son más potestad de los poderes ejecutivos, del Gabinete Económico y del Banco Central. Por eso es algo que en realidad sale como proyecto de resolución y no proyecto de ley a votarse. Claro, seguro. Bueno, lo que decimos, ¿no? Las iniciativas que se van sumando a la Cámara de Diputados, diputados que empiezan a discutir sus propios proyectos a partir del 1 de marzo, cuando comienza el periodo de sesiones ordinarias. Marcos nos daba la información también en el día de hoy que fue convocada a la Asamblea Legislativa por parte de las autoridades de la Asamblea, que es Cristina Kirchner como presidenta del Senado Nacional, Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados, convocar a la Asamblea Legislativa para el martes 1 de marzo, 10:30 de la mañana. Allí, diputados, senadores, cuando se abra la Asamblea por parte de Cristina Kirchner, a las 10:30 de la mañana, lo que va a convocar y van a pedir la palabra los representantes tanto del oficialismo como de la oposición, por lo general lo hacen los presidentes de los bloques, donde piden la conformación de una comisión de exteriores para recibir al presidente de la Nación y una comisión de interior para recibirlo ya en el Salón Azul del Senado al presidente de la Nación cuando llegue, y el horario de llegada del presidente está previsto en horas del mediodía, a las 12 del mediodía, que haga su ingreso al recinto de la Cámara de Diputados, el lugar físico donde se va a hacer la Asamblea Legislativa, donde estaban estas imágenes que estamos poniendo casi permanentemente, donde lo vemos al presidente en el estrado principal de la Cámara de Diputados, acompañado por Cristina Kirchner, acompañado por Sergio Massa. Se va a repetir esa imagen y el martes, a partir de las 12 del mediodía, vamos a escuchar el mensaje del presidente de la Nación, donde se especulan muchos temas y donde se dará inicio al periodo de sesiones ordinarias y donde se van a tratar los diferentes proyectos de ley. Expectativas, debates que se vienen en el Congreso. Hugo Yasky nos visitó aquí en los estudios de Diputados Televisión y el diputado de Frente de Todos decía lo siguiente. Hay distintas miradas. Esto ya tomó estado público. Ha habido la renuncia de quien era presidente del bloque. Que existan matices, que frente a un tema concreto tengamos distintas posiciones, como la tuvimos, por ejemplo, cuando se trató el derecho al aborto a través de una norma legal. Que la volvamos a tener no implica en absoluto que estemos divididos. Creo que la unidad del Frente de Todos tiene que preservarse también el derecho a la disidencia de quienes en determinados temas como este o como fue en otros
no asuman la posición de la mayoría. Y creo que en definitiva lo que tenemos que darnos es un debate para resolver el gran dilema para mí a partir de aquí, que es cómo garantizar que una vez que ese acuerdo, si eventualmente se firma, se empiece a aplicar, esto no signifique recortar las posibilidades de los sectores más humildes, de los trabajadores, de los sectores populares, de la clase media, de las pymes, a ver mejoras en su calidad de vida que todavía están siendo postergadas o que todavía no tienen la suficiente entidad como para que mucha gente en este país diga, bueno, las cosas están mejorando. Es verdad, crece la industria, muchos dicen va a haber un crecimiento importante, pero hace falta que eso se trasunte en cambios reales para muchísima gente que todavía espera. Y bueno, el gran debate es cómo hacemos, para qué se espera ahora que el Fondo Monetario lamentablemente vuelve a la Argentina de mano de la deuda externa, no se convierta en una espera a términos perpetuos. Bueno, ahí está Hugo Yasky, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, hablando sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se viene en definitiva la discusión aquí en el Congreso de la Nación. Uno de los temas que también tiene que discutir el Congreso, porque es necesario en la relación nación-provincias, porque se firmó, pero no se puede todavía implementar porque falta que haya la ratificación del Congreso de la Nación, es el Acuerdo de Consenso Fiscal 2022, Vero. Bueno, a menor escala, Fer, esto es un ejemplo de lo que significa una ratificación. ¿Ratificamos este acuerdo? Sí o no. En este caso fue un acuerdo que llegó el Ejecutivo Nacional a partir de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, con los distintos gobernadores de nuestro país, exceptuando a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, pero que también tiene que el Congreso decir lo ratificamos o lo rechazamos. En este acuerdo que se firmó en diciembre del año pasado, tiene como bases que es un nuevo consenso fiscal, es el segundo que se firma durante la gestión de Alberto Fernández, fue firmado, como les decía, por 21 provincias, exceptuando a Horacio Rodríguez Larreta, que tiene un juicio en curso con el gobierno nacional respecto a la quita del 1% de coparticipación que se hizo en su momento con los incidentes y las problemáticas que se desataron respecto al sueldo de la policía bonaerense y aquella histórica movilización en Olivos durante el 2020. También tiene como objetivo establecer una estructura impositiva orientada a la producción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado. Ese sería el objetivo principal de este consenso fiscal, que tiene que ser ratificado por ambas cámaras del Congreso de la Nación y que tiene origen en la Cámara de Senados, por lo que aquí llegaría luego de que sea tratado en el Senado de la Nación. ¿Cuáles son los puntos claves? Bueno, trabajar en un programa integral de simplificación y de coordinación tributaria federal. También, me voy a correr un poquito porque me estoy tapando, fortalecer el padrón federal, registro único tributario, evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor de los contribuyentes en ingresos brutos. Seguimos repasando los puntos claves. Consensuar un proyecto de ley que fortalezca el Organismo Federal de Evaluaciones de Inmuebles y también que por un año las provincias que han firmado y se han comprometido en este acuerdo no pueden iniciar ningún tipo de proceso judicial y suspender por igual término los que ya tiene comenzados. Claro. También, básicamente, esto hace que los que ya tienen iniciados, al tiempo que Nación se comprometió a pagar en 12 cuotas los saldos pendientes de la actualización de la compensación. Esto es uno de los puntos claves de este acuerdo. Ahí está también el por qué la Ciudad de Buenos Aires no adhiere a este consenso fiscal 2022, ¿no? La provincia de La Pampa tampoco firmó y la provincia de San Luis. Pero el día que se hizo esa reunión y también que estábamos viendo imágenes en la Casa de Gobierno,
vinieron los gobernadores. Exacto. Para la foto estuvieron. Estuvieron para la foto, apoyaron en este caso, porque recordemos que son dos provincias que esto tiene una historia que comenzó en épocas del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? El primer acuerdo fiscal se realizó en el año 2017, creo que fue, y allí justamente San Luis y La Pampa no habían adherido de ninguna manera y tampoco fueron a sacar la foto en ese momento con Macri. Claro. Se firmó en 2017, se armó en 2017, pero fue para el 2018. Exactamente. Como que se firmó en 2021, a final de 2021, para el 2022. Para correr durante el 2022. Y tenía, digamos, este consenso que se firma, modifica varias de las cuestiones que se había resuelto en ese año 2017. Bueno, también hay provincias que estaban en juicios y tuvieron un desenlace positivo, como por ejemplo Santa Fe tuvo una devolución de fondos, San Luis tuvo también, Córdoba también. Bueno, el tema de la participación sigue como muy vigente en estas cuestiones, pero bueno, hay una necesidad del Ejecutivo Nacional de ayudar a las provincias a tener ordenadas sus arcas fiscales y por eso básicamente avanza en este tipo de consensos. Otro de los puntos claves, impuestos sobre los ingresos brutos, van o al menos acordaron en este acuerdo, considerar como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota y se establecieron las alícuotas máximas para un conjunto de actividades. Más puntos claves de este acuerdo. Impuesto de sellos. En este caso, sí. No, esta es la parte importante, me parece, la parte de los impuestos. Al menos es la que más relevancia le damos porque tiene que ver con los impuestos y la posibilidad de que las provincias puedan crear nuevos impuestos que en los acuerdos anteriores eso es justamente lo que estaba frenado. Eso es lo que no se podía avanzar. Impuestos al sello, se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo general. Y también no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar. Siempre es un punto polémico, los juegos de azar y las loterías, bingos y casinos. Grandes recaudadores. Exactamente, gran recaudador y que siempre cuando uno dice, bueno, ¿dónde hay que ajustar? ¿De dónde podemos sacar? ¿De dónde sacamos? Y siempre termina el tironeo ahí que no terminas sacando tampoco, ¿no? Y también se alcanzaron acuerdos respecto al impuesto de lo que son automotores, el inmobiliario y la transmisión gratuita. Exactamente. Y por otro lado, las provincias se comprometieron a aplicar el criterio de endeudamiento responsable por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito por el desembolso pendiente originados en convenios formados con anterioridad al 31 de diciembre del 2021 y por las operaciones de reestructuración de la deuda. Bueno, acá hay un punto también central, ¿no? Cuando Mauricio Macri empieza a hacer este acuerdo fiscal con los gobernadores, muchas de las provincias en ese momento estaban endeudadas en moneda extranjera. Claro. Sí, básicamente era lo que los dejaba hacer el consenso fiscal firmado en época de Macri, era la potestad de poder ir a endeudarse en moneda extranjera a los gobernadores. Uno de esos era la provincia de Buenos Aires. Sí. Claro. Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego, en varias de las provincias que estaban con moneda extranjera. Y bueno, ahora hay un límite. Desde que empieza la gestión de Alberto Fernández, el límite es tampoco... o sea, nosotros como gobierno nacional no nos podemos seguir endeudando en moneda extranjera, pero ustedes como provincia, por favor, no lo hagan tampoco. Porque después eso termina recayendo también en las transferencias a nivel nacional, en que vos pedís al gobierno que te ayude con una deuda que tomó, digamos, mismo la provincia y que no puede hacerse cargo a partir de su economía territorial, digamos, provincial. Así que ese es un punto. Y no estaba en esta placa, pero es también importante recordar que habla sobre el impuesto a la herencia, ¿no? La posibilidad de que algunas provincias, en algunas ya está vigente, creo que en la de provincia de Buenos Aires, pero la posibilidad de que algunas provincias puedan avanzar con la creación de un impuesto a la herencia, que ya algunas dijeron ni locos, ¿no? En Jujuy, ya Morales, por ejemplo, Radical Morales dijo, nosotros no tenemos pensado avanzar con eso.
Y esto también, digamos, es como ir en contra, de alguna manera, de... Bueno, ir a cobrarle a aquel que hereda y que tiene un poquito más, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, un tema, el impuesto a la herencia, que fue un tema bastante polémico, pero bueno, este consenso lo que le da es herramientas, en definitiva, a los gobernadores. La pueden aplicar o, si quieren, no hace falta, no están obligados a tener que aplicar esos impuestos, como es el caso del impuesto a la herencia. Bueno, bien lo que estás señalando, Verónica, respecto a este debate que tiene que dar todavía el Congreso, que es sobre el consenso fiscal, el acuerdo entre la Nación y las provincias, el consenso 2022, que necesita, por sí o por no, pero necesita el acuerdo del Congreso de la Nación. Otro de los temas que está generando también fuertes discusiones tiene que ver con los subsidios al transporte, un tema que los diputados también están hablando, porque es un tema que lo han discutido en el debate sobre el proyecto de ley de presupuesto general de gastos para este año 2022. El tema de aumentar subsidios hacia el interior de la República Argentina, y más que pensar en los subsidios al transporte en la región del AMBA, lo que comprende principalmente la ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Sobre el tema subsidios, la diputada Jimena Latorre, diputada del Frente de Todos, decía lo siguiente. Hoy, si ponemos cualquier noticiero, si ponemos cualquier opinión política, el eje de la discusión en este momento bisagra, 4 semanas del posible default, si no cumplimos con nuestras obligaciones internacionales, el eje de la discusión son las tarifas. ¿Y por qué son las tarifas? Bueno, porque como te decía, si nosotros seguimos en este sendero, a fin de este año vamos a estar en el mismo nivel de subsidios que en 2015. El año pasado terminamos el año con subsidios por 11.000 millones de dólares, subsidios económicos por 11.000 millones de dólares, de los cuales el 70% son destinados a Camisa, que es la intermediadora del mercado eléctrico mayorista. Esto significaron 7.200 millones de dólares que fueron a subsidios eléctricos, específicamente a las tarifas del servicio eléctrico. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que replantearnos cuál es el esquema de subsidios, porque esto es insostenible. Lo que planteó parecería, por los anuncios del presidente de hoy, la parte del sector de este gobierno de coalición que tiene la última palabra y que define cuáles van a ser las políticas de este gobierno, se va a aplicar un aumento de un 20%, hasta un 20% de las tarifas, y una segmentación. Esa segmentación, que demoraron 2 años en hacer, lamentablemente tiene un solo criterio, que es georreferencial. Es decir, se han ubicado 487.000 usuarios solamente en el AMBA, que representan un ahorro con esta que van a tener aumentos por encima de la inflación, y que el esfuerzo va a significar un ahorro de, como mucho, 500 millones de dólares, de los 7.200 que se gastaron el año pasado. O sea, dimensionemos el efecto que va a tener esta única solución que después de 2 años han encontrado. Creo que, a mi criterio, si me preguntaras qué haría o qué creo que podría mejorarse, sin lugar a dudas, es redireccionar y hacer más eficiente el reparto de los subsidios. Como decís, venimos y estamos en una crisis económica que trae un arrastre no tan solo de la pandemia, sino de más de 10 o 15 años de falta de crecimiento. Bueno, ahí estaba la diputada Jimena Latorre, del radicalismo de la provincia de Mendoza, hablando sobre el tema de los subsidios energéticos, los subsidios en definitiva en la República Argentina, una discusión que también está pasando por estas horas entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario, ¿no? El tema subsidios. Y va a llegar acá al Congreso. Es lo que, claro, va a llegar al Congreso, y es lo que está retrasando la llegada del entendimiento del acuerdo, pero que a pesar de eso parece como que va a llegar a buen puerto, ¿no? Aparentemente. Aparentemente. No sé cuál será el buen puerto. Habría que evaluar cuál sería, del 1 al 10 en una escala, cuál sería el buen puerto. El buen puerto me parece que sería que todo el Parlamento apoya a un gobierno que tiene que afrontar este tipo de situación. Eso me parece que sería el buen puerto. Ahora, una situación ideal. Claro, eso sería como el escenario ideal. Ahora, lo otro, bueno, aparentemente tendría un acompañamiento, un respaldo. El problema acá es cuántos van a respaldar, quiénes van a respaldar, cuántos van a ser los legisladores que se comprometan a respaldarlo, porque después viene el día después. Claro. Viene empezar a aplicar esa política.
cumplir con el fondo aplicando ese tipo de políticas. Claro. Y uno sabe que viene algún tipo de aumento en alguna tarifa. Prepárense, no quiero ser catastrófica en un escenario a lo Elisa Carrió en algún momento, me pongo la cruz, pero prepárense porque vienen reclamos, movilizaciones, me parece que viene... Nunca nada que no hayamos vivido en este país. Nunca algo que no pasó, pero se viene un escenario complicado y ahí cómo se va a sostener ese compromiso. Si no hay acuerdo con el fondo también vienen aumentos y movilizaciones. Una situación, digamos, complicada y compleja para todos los habitantes de la República Argentina. El 1 de marzo, Asamblea Legislativa, 10:30 de la mañana, convocada la Asamblea, a las 12 viene el presidente. Ahora, a la Asamblea no solo vienen los diputados, no solo vienen los senadores, sino también, al ser ya nuevamente presencial, total, van a estar los ministros, va a haber invitación a gobernadores, va a estar la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué datos podemos dar? Los 4 miembros de la Corte Suprema. ¿Los 4 miembros van a venir? Sí, están invitados, ¿no? Ya se están cursando importante esa foto con lo que ha rivalizado el gobierno nacional con esta Corte Suprema de Justicia. Una buena foto porque no lo vimos en las últimas sesiones, se conectaban de manera virtual, si recuerdan. Pero era una cuestión de pandemia, ¿no? Sí, de pandemia, obviamente. Pero era como verlos en una pantalla. No era el dato que nosotros solemos recolectar en las asambleas, de estar atento a ver quién viene y quién no viene. También viene la plana mayor del Ejército, de las Fuerzas Armadas, suelen venir. De la Iglesia. De la Iglesia. También el sector religioso, ¿no? Cada uno tiene su lugar en el palco. Exactamente. Ingresan por lo que es la avenida Rivadavia, el ingreso de los legisladores. La explanada. El presidente. El presidente. Pero los invitados... Los invitados ingresan por Rivadavia, la puerta principal de los legisladores. Exactamente, por allí ingresan. Y sí, como todas las sesiones y las aperturas de sesiones, van a ser ubicados en los palcos, salvo los ministros, que generalmente están siempre al lado de lo que es el estrado principal del recinto de la Cámara de Diputados. Ellos están ubicados en sus sillas allí. En cuanto a los senadores y diputados, siempre decimos que se utiliza el hemiciclo de la Cámara de Diputados porque es el más grande, porque ese día la asamblea es para las dos cámaras, digamos, van a participar los senadores y los diputados. Los senadores generalmente siempre están en lo que es el centro de lo que es el hemiciclo, y a los alrededores los diputados de esta Cámara. Habrá que ver de cuánto va a ser el discurso que prepara Alberto Fernández. Las últimas veces había estado entre 40 y 50 minutos. No, mucha atención en tema de FMI y seguramente la aparición de este conflicto mundial también va a estar la atención puesta en ver si menciona el tema. Claro. ¿No? De la situación internacional, Como si fuera poco. Sí, como si fuera poco. Y además, le han pasado cosas al gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que le va a pedir el presidente de la Nación a los legisladores? ¿No? Obviamente, primero la aprobación y el respaldo. Que el objetivo, si se quiere, constitucional de este mensaje es que el presidente a cargo del Poder Ejecutivo dé los lineamientos de lo que quiere como política de Estado para el año parlamentario del Congreso. Claro. Pero después siempre se termina traduciendo, termina también prestándose mucha atención a las cuestiones políticas que se mencionen en el discurso. Seguro. Y también lo que va a hacer, yo creo que va a ser una revisión de lo que ha hecho durante estos 2 años. Sí, ya cerrando el ciclo pandemia. Claro, cómo Argentina, a pesar de la pandemia, los datos oficiales hablan de un crecimiento de más de 10 puntos de lo que fue el año 2021. Seguramente ese va a ser uno de los caballitos de batalla o lo más preponderante. Creo que después de 4 años, el primer registro positivo de la economía. Exacto. Seguramente eso va a ser lo más relevante del discurso y también creo que apuntará con la política sanitaria y el exitoso plan de vacunación que se ha dado en este contexto de COVID, ¿no? También y además, creo que va a ser otro. Me parece que pensando ya en lo que tiene que ver con la recuperación de la República Argentina, hará hincapié en la serie de proyectos que ha enviado para tratar en el periodo de sesiones extraordinarias, que no se trató ninguno, pero decimos que muchas de esas iniciativas apuntaron principalmente a lo que tiene que ver con la producción, con el desarrollo de la República Argentina y con lo económico, ¿no? Me parece que también
va a hacer referencia respecto a algunas iniciativas, algunos proyectos que tienen que ver con eso para pedirle al Congreso también que sancione. Sí, esta semana se reunió la Conferencia Nacional del Medio Ambiente con el ministro Juan Cabandier, que ayer estuvo en el Senado, y los rumores son que allí se acordó que el Ejecutivo va a presentar una nueva ley de humedales en este año, y podría estar mencionado el tema como uno de los proyectos importantes que le va a encomendar al Congreso el presidente de la Nación. Pero ya te digo que ahí van a tener otro conflicto interno, porque en el Senado de la Nación la línea kirchnerista está preparando todo para que se ratifique el proyecto de ley que está acá adentro. Que no tiene ni media sanción. No, pero sí tiene cierto consenso entre oficialismo y oposición. Por lo menos tuvo el consenso en la Comisión de Medio Ambiente, después no avanzó en la Comisión de Presupuesto. Pero me parece que por temas que tienen que ver por ese tema, el presupuesto, por el tema económico. Sí, mira, ayer estuve por el Senado y una fuente muy cercana a Cristina, a la vicepresidenta de la Nación, me decía: nosotros queremos ratificar e insistir con el proyecto que está dentro del Parlamento. Por lo que te digo que el nuevo proyecto que sí pero Cabandier no es alguien ajeno a... Gabriela Cerruti lo anticipó, me parece que va a tener otro conflicto, pero interno otra vez. Pero Cabandier no es alguien ajeno al kirchnerismo del Senado. No, y el proyecto que avanzó en la Comisión de Recursos Naturales... pero está ahí por el kirchnerismo. Sí, también lo dejaron medio solo ayer, ¿no? Lo mandaron al mueble de la comisión. Entró con Mayans Entró con Mayans, pero quedó ahí solo al lado de Gladys González. De la oposición casi, ¿no? Exactamente. A ver, cuando hablamos del tema de medio ambiente y cuando hablamos del tema Cabandier, es un tema que también desde la Cámara de Diputados hay varios diputados que ya están señalando que quieren también poder escuchar al ministro de Medio Ambiente también en la Cámara de Diputados, que no solo sea el Senado, sino que también venga a la Cámara de Diputados. No sé si algún diputado hasta deslizó la posibilidad de hacer alguna sesión especial para, ya pensando después del 1 de marzo, ya con sesiones ordinarias, con periodo de sesiones ordinarias y pensando en alguna sesión especial para discutir el tema de medio ambiente. Y es, creo yo, una de las comisiones que quiere sí o sí la oposición y por las cuales están trabadas las conversaciones. Claro. Una de las comisiones a la que apunta exclusivamente la oposición a quedársela para hacer de ese lugar un lugar para hacer política, digamos. No solamente pensando en los proyectos, sino también en por dónde castigar al gobierno. Medio Ambiente, Agricultura y la Comisión de Educación son las tres comisiones que por ahora hay una fuerte discusión entre oficialismo y oposición que todavía no se ponen de acuerdo, por lo menos todavía hasta que sepamos. No son de las... Salvo Educación, que es una comisión importante. Agricultura y Ambiente no son de las que mayor movimientos tienen y mayor cantidad de proyectos generan para después en la discusión del recinto, pero ahí los bloques a veces se eligen en torno a su estrategia política. Sí, me parece que educación tiene que ver más con lo que ha pasado el año 2021, con la pandemia, la apertura de clases y demás, que por lo que puede llegar a venir en los diferentes debates. Yo no recuerdo un bloque de la oposición manejando la Comisión de Educación. Bueno, habría que hacerlo, pero creo que es una de las comisiones fuertes que se la queda siempre el oficialismo. En Agricultura está nada más ni nada menos que sería el lugar donde discutir el tema retenciones. Sí. ¿No? Que no es un tema menor principalmente para Juntos por el Cambio, donde sus votantes están ahí también en esa discusión respecto al tema de pagar o no pagar retenciones. No, y donde hay una disputa abierta judicialmente por la sociedad rural por la caída del presupuesto. La caída del presupuesto va a hacer que el tema de retenciones tenga discusión fuerte durante todo el año. Claro. Bueno, y de distintos temas que tienen que ver con la educación, como es la creación de universidades en la República Argentina. Hay proyectos, crear la Universidad de Pilar, la Universidad Nacional del Delta. Bueno, sobre todos estos temas, la diputada Aparicio decía lo siguiente.
hay leyes importantes que envió el Ejecutivo, que son la electromovilidad, por ejemplo. Claro, que lo comentábamos de declarar estratégica la industria automotriz, porque nosotros al tener litio y energía renovable, ya han presentado, el presidente ha presentado distintas inversiones, tanto en litio como también en el sur, con respecto a la energía eólica, y eso nos permitiría que nosotros podamos producir y la industria automotriz vaya reciclándose y podamos hacer exportaciones de valor agregado al resto de Latinoamérica, que para eso está destinado. Sabemos que ya en Europa para el 2030 tiene que toda la industria, o sea, toda la industria automotriz tiene que estar reciclada a energía renovable, así que eso sería para nosotros importantísimo, así también como ponerle un techo, como dice, le gusta decir al Vasco de Mendiguren, al agro, para que agregarle valor agregado y eso nos permita no solo exportar granos, sino harina o los fideos, para poder intercambiar. Con mano de obra agregada. El producto terminado. Claro, un producto que digamos que nosotros nos ingrese o que cree mayor cantidad de trabajo, ingrese mayor cantidad de dólares. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en los próximos años en la Argentina, no solamente en estos dos. Hay que trabajar muy fuerte, si no, no vamos a poder pagar semejante deuda. Estamos hablando de una deuda enorme, 66.000 millones sin contar intereses con los privados, más 45.000 sin contar intereses a pagar en los próximos 10 años, con lo cual si nosotros no tenemos una fuerte decisión a crecer y sobre todo a nivel de exportaciones, no vamos a tener los dólares necesarios, este bien que nos permita poder pagar y crecer, ¿no es cierto? O sea que yo creo que igual la ley de cannabis, digamos, del cáñamo y del cáñamo y demás, están todas, este paquete que envió el presidente, están todas enfocadas a ese crecimiento y no son para estos 2 años, por eso a veces uno no entiende por qué, digamos, no hay una mayor amplitud en eso y que se sigue trabajando para que lo haya consenso y que es importante para el futuro del país, porque este problema lo va a tener el gobierno que viene o el otro, lo vamos a tener por muchos años. Bueno, ahí estaba la diputada Aparicio del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Los temas a discutir por el Congreso y los temas del Congreso los vamos a seguir discutiendo con el diputado Eber Pérez Plaza, que nos visita en el día de hoy. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, pues estoy contento de estar por Buenos Aires, digamos, generando gestiones y trabajando, preparando el terreno para la próxima sesión, así que ansiosos es para seguir trabajando. Bueno, a ver, si hablamos de trabajo y hablamos de la tarea más allá del Congreso con la discusión de los proyectos, hay circunstancias que tienen que ver con lo climático que estamos viendo que sucede en la provincia de Corrientes, como son los incendios. Pero vamos al otro extremo de lo que ha sucedido desde el punto de vista climático también en la provincia de Mendoza. Un temporal en la jornada de ayer donde daña la producción nacional, donde daña lo que tiene que ver con los campos, y esto implica también gestiones. Por supuesto que sí. Imagínense que nosotros estuvimos acá ayer, desde que sucedió lo de la tormenta, ya haciendo gestiones para colaborar con las economías regionales, una situación bastante delicada y compleja que viene viviendo el campo mendocino, sobre todo con el tema de las exportaciones, las demoras que esto implica, tratando de agilizar y colaborar, informar y a que nuestros compañeros entiendan y tengan una sensibilidad hacia las personas que producen y trabajan, que generan divisas, que generan empleo en nuestro territorio. Y hablando de todo un poco de esto, explicándoles que nosotros sufrimos contingencias climáticas, nos salvamos de la piedra, tenemos piedra, helada, viento, baja rentabilidad, pasa todo esto, termina pareciendo una plaga más, las fiscalizaciones que demoran en algunos lugares y terminan los productores perdiendo la mercadería cuando ya tienen que estar prácticamente felices de haber logrado el último escalón de su esfuerzo, que es la comercialización. Entonces yo les explicaba de esta forma, como se lo estoy explicando a ustedes, de la importancia que tiene que tengamos sensibilidad y sentido común para acompañar el trabajo de los mendocinos y el esfuerzo que hacen para ser productor. Todos pueden ver el sacrificio
Y lo triste que es trabajar todo un año para que en 10 minutos la piedra te lleve todo. Pero más triste es que trabajen todo el año, hagan el esfuerzo de lograr poner en una caja de, por ejemplo, hablemos en Puntual del Ajo, armar, generar valor agregado y demás, y que después se termine perdiendo en la frontera por la ineficiencia de algunos funcionarios que demoran haciendo su trabajo. Yo no digo que no estén haciendo lo que tengan que hacer, lo que sí estoy diciendo es que la mercadería se está perdiendo y le hacemos perder el esfuerzo y el sacrificio de todo un año de trabajo y arriesgando la producción que se amerita, que viene ahora, que están esperanzados en poder vender para poder volver a plantar. Ahora, ¿cuál es la respuesta desde el Ejecutivo? En este caso es la AFIP. En este caso tenemos que hablar de AFIP, aduana, que es una de las partes que son los responsables. ¿Y cuál es la respuesta? llevar. Porque a lo mejor no conocen esa situación, pero usted le está dándolo la burocracia, a conocer, ¿no? Estamos tratando, y esto no es en personal ni mucho menos con cada uno de los funcionarios, todo lo contrario, es tratar de demostrar y contarles la situación que venimos viviendo, lo que le pasa al campo argentino y al campo mendocino, y tratar de hacerlos entender o mostrarles ciertas realidades. Ellos saben bien lo que están haciendo, pero necesitamos tener sensibilidad y empatía con los que trabajan y producen. Así que imagínense usted, más allá de todo esto, terminamos de hablar de estas gestiones que hemos estado hablando hace un mes, que venimos atrás de explicar, de contar cuál es la realidad. Cuidado que son economías muy sensibles, muy chiquitos, economías familiares, economías que productores de uno a otro se juntan para poder lograr un volumen comercial importante. Una actividad económica de economía regional y encima para colmo nos agarra la piedra. Digamos, perdemos el trabajo de todo un año, digamos, tenemos inflación, baja rentabilidad. Los productos que se venden, por ejemplo, en el sector vitivinícola, se venden a plazo, se venden financiados hasta un año, pero que no se ajusta por inflación, como muchas cosas cuando nosotros vamos y compramos insumos, que sí estamos atados a ciertas inflaciones o a ciertas tasas de interés. Nosotros los productores vendemos y cobramos a plazo una vez al año. Digamos, por ejemplo, en el caso vitivinícola terminamos cobrando a 12 cuotas mensuales 1 litro de vino. Así que eso es lo que a veces tratamos de nosotros, que yo conozco la realidad, de hacerles entender y mostrarles. Yo no solamente sugiero, yo solamente trato de acercar voluntades y ponerme a disposición y que Dios nos ilumine a todos para que las gestiones que realicemos sean productivas y sean beneficiosos para el campo argentino. Me interesa este costado distinto de un diputado nacional. Se te acercan los productores, te conocen de tu labor y te traen la preocupación como para que intercedas por ellos, para que traigas alguna iniciativa al Congreso y se pueda resolver desde ahí. Contanos cómo es eso. Mire, la verdad que nosotros, yo en lo particular siempre les digo, yo no puedo venir con una empresa en particular, sino con un reclamo integral, porque no sería justo que alguien que nos conoce o que tiene la cercanía con algún funcionario tenga algún tipo de beneficios extra que otras personas no. En lo particular siempre yo les hablo a mis funcionarios, a mis colegas, a las personas que están, que tengamos la sensatez, que el problema existe y que entre todos resolvamos para que nadie tenga que necesitar de algún contacto, algún vínculo para poder destrabar ciertas situaciones. Y por otro lado, el tema de insumos, que es al revés. El insumos, por ejemplo, específicamente hablando de sistemas de riego, que tienen dificultades para la importación de insumos que no tenemos acá, justamente para tecnificar el campo, para ser eficientes con el uso racional del agua. Y la verdad que estamos en una situación muy compleja y delicada, cosas que yo conozco, cosas que me encantaría que fueran de otra situación. No me gustaría estar llevándole estos problemas a pares, colegas míos, digamos, porque todos somos oficialistas, pero las cosas que están mal hay que decirlas con respeto, como corresponde, y tratar de resolverlos, porque la mercadería se pierde, los productores quedan de lado, y eso es lo que yo no puedo permitir. Ahora, la contracara de esta industria es la industria del turismo. Sí, el turismo. Como auge y como industria creciente que tiene hoy la provincia de Mendoza. Por supuesto que sí, el turismo siempre va acompañado de lo que es el agroturismo, ¿no? Digamos, nosotros el enoturismo, el agroturismo, digamos, ha ayudado mucho al turismo a que crezca, digamos, todos quieren ir a conocer nuevas bodegas, fincas de distintas índoles, está como tomando una tendencia a la parte agroecológica, la parte orgánica. Las fincas se van adecuando y tratan de estar a la altura, pero bueno, hay factores que no dependen de cada una de las unidades de negocio, sino que es como el tiempo, el clima, situaciones económicas, macroeconómicas que los llevan, situaciones desfavorables a la hora de la comercialización,
Pero más allá de todas estas problemáticas, tenemos una provincia que tiene un potencial enorme, que tenemos que cuidarla, que es la producción, que es el trabajo, la capacidad de cada uno de estos productores de levantarse todos los días, independientemente de lo que pasa, de seguir trabajando. Pero tenemos que tener una sensibilidad y acompañarlos, ayudarlos y colaborar con ellos. Imagínate que ahora acaban de perder el trabajo de todo un año y están, dale. Es muy difícil. Claro. Digamos, dejarlos respirar, dejarlos trabajar, dejarlos crecer, busquémosle la vuelta, pero colaboremos para que sigan trabajando. No eliminemos ninguna pyme por la burocracia, todo lo contrario. Y yo creo que ahí, por eso estoy a disposición y por eso estoy acá en Buenos Aires, haciendo todas las gestiones y sugerencias que podamos hacer para que esta situación se revierta para el beneficio de todos los argentinos, porque estamos hablando de alimentos, estamos hablando de trabajo, de producción, de sentido común. Eso nada más estoy pidiendo. Diputado, le conecto este tema que nos traes vos de la preocupación de parte de los productores, de la economía regional de tu provincia de Mendoza, con otro de los grandes temas que se está discutiendo por esta zona aquí en el Parlamento, que es el tema del acuerdo con el FMI. ¿Qué significa? ¿Le prestan atención desde las economías regionales a lo que pueda suceder con el acuerdo? Mire, hoy día estamos todos pensando en la piedra, estamos pensando en cómo sacar la mercadería que se logre llegar a destino para poder ser vendida y poder ser cobrada. Toda preocupación, porque si a Argentina no le va bien, digamos, en realidad estamos todos dentro del mismo barco. El objetivo de nosotros, al menos de esta banca, es siempre buscar la sensatez, el equilibrio común, ser responsable con lo que decimos y con lo que hacemos, ser lo más constructivo posible, digamos. Si a veces uno manifiesta un problema, no es en contra de nadie ni en contra de ningún funcionario, todo lo contrario, es para que revertamos las situaciones que vemos que están mal y que tenemos que colaborar, o que no sé si están mal, sino que hay que arreglarlas. Entonces, sí, la verdad que estamos en una situación en donde todos necesitamos de todos y un momento en donde todos tenemos que estar unidos, lejos de hacer leña con el árbol caído, de ver estas situaciones desfavorables. Todo lo contrario, es trabajar más unidos que nunca para encontrar el camino y la sensatez. Eber, ¿cuál es la expectativa que hay para el martes, la presencia del presidente de la Nación, inaugurando un periodo de sesiones ordinarias? Para mí, como diputado nacional, la estamos esperando con muchísimas ansias. La verdad que siempre escuchar al presidente para nosotros es importante y abrir un nuevo ciclo de trabajo es importante para nosotros, digamos, es el lugar en donde nosotros de una u otra forma tratamos de contribuir y colaborar para ir transformando poco a poco las realidades del pueblo argentino. Así que esperando con muchísima responsabilidad este momento, con ansias también. Les soy honesto que estoy esperando, digamos, ese día, lo tengo muy bien agendado y esperando para poder trabajar y a escuchar y estar y tener esta gran oportunidad de poder estar sentado escuchando una nueva apertura. ¿Y desde las negociaciones por las comisiones, te interesa alguna en particular para el año parlamentario que viene? Sí, claro, por supuesto. Agricultura, digamos, una de las comisiones que yo he pedido. Independientemente del lugar, lo único que me interesa es estar dentro de la Comisión de Agricultura, por supuesto. Está disputada esa comisión, ¿no? Es una de las comisiones que están ahí. Sí, por eso yo siempre digo que a veces no importa los títulos o el lugar en encabezar una comisión, sino poder estar y trabajar de forma activa. Muchas veces, por más que seas presidente y estés y ves que las comisiones no caminan o no se presentan, no se debaten los proyectos más allá, que salgan o no salgan, pero que ni siquiera se discuten, a mí es algo que me gustaría acompañar y rever. Y tratar de que sea algo distinto y que al menos nos juntemos a debatir. A veces uno siempre quiere un poquito más, pero es importante al menos estar a la altura y empezar a discutir los temas que necesitamos y hacer. Nosotros, nuestra tarea es legislativa, no somos el gobierno ejecutivo, que no tenemos ciertas decisiones que nos gustarían hacer por nuestra capacidad o por lo que sabemos que nosotros podemos aportar a nuestra Argentina, sino que, bueno, desde el lugar que nos toque estar, contribuir, colaborar y acercar iniciativas para que a todos nos vaya un poquito mejor. Ahora parece este año como que es una negociación bastante tensa en algunas comisiones, como para definir entre oficialismo y oposición por consenso, consensuar los integrantes o principalmente quién encabeza la comisión, quién preside. Por eso para mí lo más importante es poder estar dentro de la Comisión de Agricultura. Yo no voy a generar presiones o situaciones tensas, decimos si yo no estoy acá, yo no acompaño, todo lo contrario. Mi posición es siempre acompañar y sumar. Sí, lo que pido y que siempre les he dicho, que independientemente del lugar que me toque ocupar, yo lo que sí quiero estar en la Comisión de Agricultura, porque entiendo que es en donde yo
mayor cantidad de iniciativas puedo aportar o sugerencias o ser más útil en ese lugar. Entonces, más allá de todas las responsabilidades que recaen sobre nuestra banca, poder contribuir desde ahí me parece que sería muy positivo para las economías regionales. Y me estabas comentando más comisiones. Ya nos vamos a hacer, queda tiempo si querés mencionar ¿alguna otra comisión? Sí, la de comercio también para mí es importante para poder contribuir y facilitar, y sobre todas las cosas siempre lo más importante a veces de cualquier tipo de pyme es la parte comercial. Si uno tiene ya el producto vendido, toda la parte de atrás es un poco más sencillo, así que también contribuir desde esa parte es importantísimo. Así que yo al menos esas dos las he pedido y las he anotado con prioridad, pero voy a estar para acompañar todo en lo que sea necesario. Ever, gracias por acompañarnos, por visitarnos una vez más aquí en los estudios de Diputados Televisión. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Bueno, el diputado Ever Pérez Plaza, diputado del Frente de Todos por la provincia de Mendoza, las preocupaciones que tienen los diputados nacionales, los temas que tienen que ver no solo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino también que tienen que ver con las realidades que está viviendo hoy, por ejemplo, la provincia de Mendoza, a partir de las situaciones climáticas, a partir de otras situaciones, y que también necesita discutirse también aquí en el Congreso de la Nación. Marcos, gracias. A vos, Fer. A usted también, gracias por estar allí. Quédese en la continuidad informativa de DTV. Esto fue la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Gracias.